Hoy hablaremos de un genio en el arte, Picasso. El padre de Picasso se llamaba José Ruiz y Blasco, su mamá María Picasso y López. Cuando Picasso nació, le pusieron Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. 14 nombres, porque no se decidían por uno en especial. Desde muy niño se notó que sería un gran genio. Antes de aprender a hablar, empezó a pintar. Su primera palabra fue lápiz. Él venía de una familia burguesa. Era el mayor de 5 hermanos. Él nació en Málaga, España, frente al mar Mediterráneo, como lo puedes ver. Y ahí vivió hasta como a los 8 años. Cuando Picasso tenía como 8 años, un día su padre lo llevó a la corrida de toros. Vivían en España. Después de esa corrida, llegó a casa inmediatamente y empezó a pintar. Pintó esta obra, que es su primera obra, El Picador Amarillo. Los picadores salen en la plaza de toros primero antes que el torero para picar a los toros y hacerlos enojar. Eso fue lo que en la mente de Picasso se quedó muy grabado, tanto así que se convirtió en su primera obra. Aproximadamente a los 9 años, el padre y la madre de Picasso, con sus hijos, decidieron irse a vivir a Francia. Eso marcó la vida de Picasso, que había nacido en España, en Málaga, y cambiarse a otra ciudad. Tanto así lo marcó que él lo pintó. Ese momento tan importante. Como siempre les he dicho, el artista expresa por medio de sus pinturas sus emociones, sus sentimientos, lo que está viviendo en el momento. Esto fue lo que pintó Picasso cuando tenía 9 años. Cuando llegaron a París, tuvo muchos amigos, pero tenía amigos con los cuales, cuando él llegó a París, se hizo de amigos. Algunos lo metían en problemas, otros se convirtieron en mejores amigos. Uno de ellos se llamaba Apolinar, con el cual iba a los museos porque le apasionaba mucho ir a los museos. Pero ese amigo lo metió en problemas y fue acusado de robo. Lo acusaron de haber robado el cuadro de la Gioconda, o la Mona Lisa como tú lo conoces. Estuvo 2 años en la cárcel a causa de eso. Al final encontraron al ladrón y ellos fueron absueltos. Después tuvo otro grandísimo amigo, Carlos Casagemas, que también era pintor. Pero por razones desconocidas, Carlos Casagemas perdió la vida. Y a Picasso le dolió mucho en su corazón haber perdido a su mejor amigo de París. Entonces eso causó un gran dolor y fue lo que empezó a transmitir Picasso en sus pinturas. Y entró en un periodo que le llamó el periodo azul. Esa tristeza de haber perdido a su amigo le afectó tanto que empezó a pintar en tonos azules. Los tonos azules son fríos, son tristes. Como ven, en estas pinturas en colores azules, los personajes tienen caras alargadas, caras tristes, personajes solitarios. Este fue el periodo azul que abarcó de 1901 a 1904. Aquí Picasso
tenía aproximadamente ya 20 años. Después, Picasso buscó una casa donde vivir, cambió de lugar, de todo, para tratar de salir de esa tristeza. La casa que adquirió estaba cerca de los lugares circenses, donde había muchos circos, alarquines, bufones, payasos. Y entonces Picasso empezó a pintar con otros colores, con los colores más humanos. Este periodo se le llamó el periodo rosa. Aunque ya usaba otros colores, como ustedes pueden ver, los personajes aún tienen caras alargadas y tristes. Y todos están con una posición de tristes. El periodo rosa de Picasso, que abarcó aproximadamente de 1904 a 1907. Aunque había colores más vivos, aún serían tristes. Y empezó a pintar en este periodo a la mujer. Dicen que en este periodo se enamoró y eso lo empezó a motivar a seguir pintando y a usar otros colores. Esta es una de las pinturas más famosas de Picasso. Se llaman Las Señoritas Aviñón. Se dice que esas chicas siempre estaban en esa calle, la calle de Aviñón, y esta pintura pertenece al periodo rosa de Pablo Picasso. Después llegó el periodo negro. No porque le fuera muy mal a Picasso, solamente se le llamó así porque él empezó a incluir en sus pinturas el color negro. Como ustedes pueden ver, los personajes de sus pinturas seguían teniendo cuerpos alargados, caras tristes, personajes solitarios, y se le llamó el periodo negro. También dicen porque viajó a África y empezó a hacer caras, rostros, máscaras en color negro por su viaje a África. Había adquirido eso de ese país. Este cuadro también pertenece al periodo negro, pero mucha gente le llama también el protocubismo, porque como tú puedes ver, aunque usó colores oscuros, ya se veía ahí las figuras geométricas, donde él empezaba a cambiar de estilo. Y ahora estamos en el estilo cubista. Este fue un movimiento artístico donde la presencia primordial es de las figuras geométricas. Picasso fue el fundador de este movimiento. Aproximadamente fue de 1909 a 1919. En todo lo que pintaba había figuras geométricas. Esta pintura se llama Los Tres Músicos. Esta pintura, de las más famosas del cubismo de Picasso, se llama La Guitarra. Y como todo artista, pinta su autorretrato, solo que él lo hizo en el estilo cubista. En este tiempo del estilo cubista, él fue visitado por grandes amigos mexicanos. Entre esos, Diego Rivera, Frida Kahlo, hicieron una gran amistad. Y cuando los artistas se reúnen, comparten estilos, estrategias de pintura. Después llegó el periodo neoclasicismo. Él empezó a pintar diferente. Empezó a pintar mujeres, familias, momentos cálidos con la familia. Cuando salió esta obra de las tres mujeres, le decían que esa obra no era de él, que era de Diego Rivera, porque Diego Rivera tenía ese estilo. Pero no, él lo decía que esa obra era de él. Lo que pasó es que adquirió estilos al haber convivido con Diego Rivera. En este periodo neoclasicismo, esta pintura fue muy importante de Picasso. Se llamaba Olga en el sillón.
Se dice que Olga fue su esposa. Después cambió de estilo, cambió al estilo surrealista. ¿Cuál es este periodo o cómo es? Es donde él expresa tanto en la pintura como en el dibujo con exageración. Aquí podemos ver la pintura que se llama Dora Maar. Se dice que fue su fotógrafa. Al lado derecho está la pintura La mujer llorando. Esta pintura se llama La danza, del movimiento surrealista de Picasso. En 1937, aproximadamente a 1947, él entra al estilo expresionismo. En este estilo, él expresa tragedia, tristeza, dolor, con mucho color. Esta pintura que ustedes están viendo se llama La mujer sentada. Dicen que tardó mucho tiempo en hacerla. Y este es uno de los cuadros más importantes pinturas de Pablo Picasso, Guernica. Él lo pintó después de vivir el horror del bombardeo en la Guerra Civil Española, en el cual podemos ver tragedia, dolor, muerte. Como les dije, eso es el expresionismo. Después vino el periodo Vallauris. En el periodo Vallauris, ya Picasso tenía 66 años y era un adulto mayor. Se alejó, él decidió alejarse un poco de la pintura y empezar a hacer cosas diferentes. En este periodo abarcó de 1947 a 1954. Como les dije, Picasso tenía aproximadamente 66 años. Él se dedicó a la escultura, a hacer dibujos, bocetos. En ese tiempo vivía en la Costa Azul, frente al mar Mediterráneo. Otras de sus esculturas. Dicen que aproximadamente en ese tiempo hizo como 600 esculturas. En su última etapa, de 1954 a 1973, él se dedicó a hacer revisión de autores clásicos. Se reunía con Rafael, Velázquez, Delacroix, Manet, Goya. Dicen que realizó 50 versiones de Las Meninas. Picasso fue el pintor más famoso del mundo. Buscó la innovación, llevó la pintura a extremos nunca imaginados por algún artista. Dicen que hizo 1885 pinturas, 7000 dibujos, 300 tapices, 30,000 grabados, 1200 esculturas, 3000 cerámicas, 150 cuadernos llenos de bocetos. Fue millonario en vida gracias a sus obras. Dicen que tenía tantas pinturas que compraba un castillo y lo llenaba de ellas, compraba otro castillo y lo llenaba de ellas. Los castillos eran para colgar sus pinturas. Eran tantas las que tenía. Las más costosas son de Pablo Picasso. Hubo pinturas que nunca se han vendido por lo costoso que son. Picasso vivió aproximadamente 94 años. Murió el 8 de abril de 1973 en Francia, el lugar que lo vio crecer como genio, artista. Él tenía una frase y decía: el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Un hombre que gracias a sus padres, al apoyo de sus padres que lo enseñaron a ser disciplinado, constante,
Llegó a lo más alto que cualquier artista pudo soñar. Si fue millonario, fue gracias al arte y a todas las obras que hizo. Pocos artistas pueden decir esto. Esta fue la vida de Pablo Picasso.